Que Dios les bendiga en esta hora, mis amados y amadas que nos siguen esta enseñanza. Amén. Es para mí una honra, un privilegio presentar a nuestro predicador de esta noche, nuestro amado discípulo Isaac Quesada. Pase por acá. Aleluya. Gloria a Dios. Poderosa y riquísima adoración. Gracias a Dios. Los voy a invitar a que se pongan un momento de pie. Ustedes saben que yo soy tradicional. Vamos a hacer una pequeña oración. Les invito a que oren por mí para que Dios ponga sus palabras en mí. Padre, aquí estamos, Señor, dándote gracias por tu presencia y por tu asistencia, Señor. Porque como estábamos adorándote, tú estás en este lugar, Señor. Te pedimos que nos des el pan de cada día, Señor, y que nos alimentes, para que traigas crecimiento a cada uno de nosotros, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Yo les traigo una palabra, se llama un evangelio de gloria y de poder, basado en Hechos 12:42. Acompáñenme por favor al libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 40 hasta el 47. Dice la palabra: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Gloria a Dios. Porque ese evangelio de hace 2000 años es el mismo evangelio de hoy en día. Los mismos principios de los apóstoles son los que están hoy fundamentados acá en la palabra. Nosotros tenemos acá en esta palabra una llave muy buena, muy importante, que es perseveraban. La clave está en perseverar. Amén. Acá en el versículo 42 nos dice en qué perseveraban. Dice que en la doctrina de los apóstoles, número 2 en la comunión unos con otros, número 3 en el partimiento del pan y número 4 en las oraciones. A partir de ahí venían obras maravillosas donde alguien predicaba y se convertían 3,000 personas, miles de personas, conversiones multitudinarias, donde alguien predicaba y se añadían cada día a la iglesia por parte de Dios los que habían de ser salvos. Amén. La perseverancia es un hábito y una consecuencia de morir a sí mismo, de renuncia y de dominio propio. Este rasgo de carácter dio lugar a una serie de estándares para la iglesia. La iglesia primitiva puso los estándares de lo que nos debemos de mantener hoy, que es la oración, que es la comunión unos con otros. La comunión genera un importante sentido de pertenencia. En la doctrina de los apóstoles nosotros tenemos que practicar la palabra, no solo alimentarnos de ella. Y nosotros también tenemos que perseverar en el partimiento del pan. El partimiento del pan representa muchas cosas,
pero vamos a estudiarle desde el punto de vista más común, que es la Cena del Señor, o como lo conocemos nosotros, la Santa Cena. A partir de ahí vamos a estudiar esos 4 puntos. Perseverancia en la palabra. Dice en Mateo 28, en la Gran Comisión, en el versículo 18 a 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. La gran comisión, como se describe en la palabra, la gran tarea, la gran labor, no fue solamente para los discípulos, los 11 discípulos de Jesús. Esta gran comisión es para toda persona creyente en Dios, es para toda persona cristiana, es para toda persona que es seguidor del Evangelio, de las buenas noticias. Nosotros tenemos que ir, nosotros tenemos que hacer, nosotros tenemos que discipular, que enseñar, nosotros tenemos que bautizarlos. Nosotros tenemos que bautizarlos aún. Dice en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice que perseveraban en la palabra. Guardar los mandamientos es perseverar en la palabra. Es un acto de amor hacia Dios, guardar la palabra y practicarla. Amén. Que dice la palabra: id, haced discípulos, bautícenlos. La iglesia moderna está carente de los principios básicos de la palabra. Creo que la iglesia ha entrado en el tiempo de la apostasía, de los falsos profetas, de las falsas doctrinas, de los que nos advierten desde hace 2000 años. Hoy en día estamos con esos problemas, a pesar también de que la maldad se multiplica. Nosotros no estamos en buenos tiempos. Sin embargo, la iglesia es la que debería ser la luz del mundo, como nos instituyó Jesús mismo. Pero parece que la iglesia no está haciendo luz hoy en día. Iglesias donde gobierna oscuridad, iglesias donde gobierna hipocresía, donde gobiernan roces, celos, pleitos y contiendas. Dice que ellos estaban en comunión y que tenían todo en común. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado en estos 2000 años? ¿Qué ha pasado? Perdimos los principios básicos. Dejamos de perseverar en la palabra. Dejamos de orar. Dejamos de estar en comunión unos con otros. Unos por aquí, otros por allá. Líderes, congregantes, alabanza, pastores. Eso no es así. Tenemos que estar en comunión. Amén. La perseverancia incluye el hacer cosas para el reino, el discipular, el bautismo. Dice en Hechos 2:38: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya leímos el 2:41 que dice: así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000. Punto número 2: comunión unos con otros. Vamos a buscar 2 versículos en Mateo capítulo 10. Dice en Mateo 10, 7 y 8: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad
resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y dice en el versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En unos versículos atrás que leímos sobre la gran tarea que nos envió Jesús, Él dijo, id. Y dice acá, en el versículo 7, y yendo. ¿Qué significa y yendo? Y yendo es en nuestro diario y cotidiano vivir. ¿Yendo dónde? Yendo al trabajo, yendo a la pulpería, yendo a la iglesia, yendo en un Uber, yendo en un bus, y yendo a predicar. Se nos olvidó predicar, se nos olvidó evangelizar, se nos olvidó compartir. Evangelio significa buena noticia. Se nos perdió la palabra evangelio. Las buenas noticias se comparten. ¿O acaso cree usted que solo usted merece una buena noticia? Esa buena noticia, mi hermano, nos rescató del infierno, nos rescató del mundo, nos rescató de Satanás. Su familiar merece eso. Sus hijos merecen eso. Las personas merecen eso. Eso es gracia de Dios. Eso es misericordia. Dice la palabra que nuevas son sus misericordias todos los días. Misericordia significa volver el corazón a la miseria. Volver el corazón a la miseria humana, a la miseria del hombre. Dios ve nuestra miseria y tiene misericordia, se apiada, vuelve su corazón y nos da una oportunidad más, que es el hoy, es el presente, pero es para acercarnos a Él, es para acercarnos a su voluntad y cumplir su propósito. Dios no nos da un día más solamente para perderlo en afán, para perderlos en carreras del diario vivir. Dios no quiere que nosotros tengamos esas vidas. La consecuencia del pecado fue estar atado a labores diarias. Dios le dijo a Adán que ahora te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero la bendición y la riqueza de Dios en nosotros tener el tiempo para hacer su voluntad y aún así vivir bien, no solamente o una o la otra. Dios es equilibrio, Dios es balance, y nosotros debemos preferir en su momento la buena parte que es Jesús, la buena parte que es el Evangelio, la buena parte que es predicar. Dice que donde está tu corazón, ahí estará también tu tesoro. Jesús nos instaba a que hagamos tesoros en el cielo, porque aquí todo se corrompe. Dice que aquí el ladrón hurta y la polilla corrompe, pero los tesoros en el reino de los cielos son eternos. Estamos muy enfocados en esta vida terrenal, que si nos va bien tendremos 80, 90 o 100 años. No vamos a tener más. Muchos en 100 años no logran hacer legado, no logran hacer herencia lastimosamente. Y si no la hacen aquí en la tierra, mucho menos se la harán en el cielo. Enfoquémonos, mis hermanos, a hacer legado, a hacer tesoro en el reino de los cielos. Nosotros no somos ni dignos, como dijo Juan el Bautista, de desatarle el calzado a los pies de Jesús. Sin embargo, Él nos invita a sentarnos a su mesa. Si nos invitara algún presidente o un pastor reconocido, alguien que nosotros admiremos, claramente correríamos, nos alistaríamos, nos vestiríamos, cancelaríamos muchas cosas para estar con esa persona. Pero cuando nos llama el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, resulta que estamos cansados, resulta que trabajamos mucho, resulta que tenemos pereza, resulta que Señor, denos un descanso, ya no puedo, necesito distraerme. ¿Qué ofensa tan grande es esa para Dios?
La comunión unos con otros se inicia en el ir y en el yendo. Ahora, el fin de ir es el predicar. Punto número 3, el partimiento del pan. Dice en Hechos capítulo 1. Estamos estudiando en los Hechos, en Mateo y en Juan. Dice Hechos capítulo 1, en el versículo 8. Estas son palabras de Jesús ya resucitado. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y rápidamente Juan 14:12 dice: de cierto les digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora ustedes pueden estarse preguntando: el partimiento del pan, recibiréis poder, ¿qué tiene que ver esto? Les dije que estudiáramos el partimiento del pan como literalmente la cena del Señor. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, lo que estamos anunciando en el mundo espiritual es que nosotros estamos aceptando el gobierno de Dios sobre nosotros, sobre nuestras vidas, y que empezamos a formar parte del pacto nuevo que Dios hizo con el hombre, el pacto nuevo a través de Jesucristo, y que fue hecho y firmado por la sangre de Jesús. No fue un pacto como en las películas, cuando hacen un pacto de sangre y lo expulsan como un alfiler y botan una gotita. Así no fue ese pacto. En ese pacto se derramó hasta la última gota de sangre, por sus pecados, por mis pecados, por nuestras insistencias en seguir nuestras ideas, por nuestras insistencias en que esta idea mía es mejor que la de Dios. Todas esas consecuencias que nosotros merecíamos las llevó Jesús. Dios nos reconcilió consigo mismo. Nosotros no nos reconciliamos con Dios. Él no hizo nada malo para nosotros enojarnos con Él y alejarnos. Nosotros sí pecamos desde el inicio, desde nuestra concepción traemos pecado. Desde entonces estamos unidos a Dios en Cristo solamente. Cuando nosotros participamos de la cena, se anuncia que somos parte de este pacto. Así es. En el partimiento del pan representa el nuevo pacto con nuevas promesas, pero también nuevas responsabilidades. Nuevas promesas como el Espíritu Santo que fue prometido. Ahora, dice Jesús, que las obras que Él hizo las haríamos nosotros aún en niveles mayores. Todos conocemos las obras de Jesús: sanidades, resucitó muertos, echó fuera demonios, miles de demonios. En un solo día, de un solo hombre, echó 6,000 demonios fuera. Multiplicaciones milagrosas en el pan y en los peces, pero también en la pesca milagrosa. Detuvo tormentas. Y Jesús nos promete que nosotros podemos hacer cosas mayores. Ahora la pregunta fuerte es: ¿ha hecho usted algo mayor de lo que hizo Jesús? ¿Se acerca siquiera alguna obra suya a las obras de Jesús? Jesús entregó su vida por el mundo, sí, pero nosotros también debemos entregar la nuestra. Jesús dijo que el que encuentre su vida y la gane, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, todos vamos a perder nuestras vidas en algo. Todos vamos a perder el tiempo, vamos a perder los años. Y Jesús dice que si la perdemos por Él, por su causa, la vamos a encontrar. Vamos a ganarnos el cielo, el tesoro en los cielos, las coronas de recompensa, por pura gracia de Dios.
las obras que nos tocan hacer. No estamos preservando el mundo, dice que nosotros somos la sal preserva. No estamos alumbrando el mundo, somos la luz del mundo. Y nosotros mismos nos metemos abajo de la luz. Nosotros mismos apagamos nuestra propia luz. Dice que el Espíritu reparte conforme a la multiforme gracia de Dios, dones, talentos, ministerios. Recordemos que Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan de vida que se reparte en todos nosotros. Y todos tenemos una parte única de Cristo. Esa parte que nosotros debemos como un cuerpo unir para hacer las buenas obras. Nosotros individuales jamás vamos a ser iguales o semejantes a Cristo. Nosotros como iglesia, sí, todos unidos podemos hacer las obras de Cristo. Amén. Nosotros unidos como iglesia, uniendo nuestros dones, nuestros fuertes, como decimos, nuestros ministerios, nuestros recursos, podemos alcanzar los tiempos de gloria, porque dice la palabra que mayor gloria será la postrera que la primera. Amén. Yo lo creo, Amén. pero la necesito a la pastora y lo necesito a los dos hermanos, lo necesitamos a todos. Amén. Necesitamos a la iglesia en Costa Rica, a la iglesia en Honduras, a la iglesia en México, a la iglesia en España. Necesitamos la iglesia porque somos un solo cuerpo. Jesús se partió, nosotros nos unimos. Y mi último punto, que ellos permanecían, era en las oraciones. Ellos perseveraban. Dicen Hechos 1:14. 1:13 y 14. Entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos preservaban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en el 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál es la diferencia de un versículo a otro? Que en el versículo del 1:14 ellos perseveraban en oración, pero aún el Espíritu Santo no había venido, no había sido entregado. En Hechos 2:42 ya el Espíritu Santo había venido en la tierra, pero ellos seguían perseverando en la oración. La oración provoca que nosotros nos unamos, provoca que nosotros prediquemos y se conviertan en personas con la obra del Espíritu Santo. Provoca que el Señor añada cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Mi hermano, ¿hace cuánto usted no le da la palabra a alguien? Dice aquí que el estándar era que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy difícilmente Jesús se le revele como se le reveló a Pablo. Jesús se les va a revelar por medio de todos nosotros. Jesús se va a revelar a los que han de ser salvos por medio suyo y por medio mío. Por eso nosotros debemos permanecer en oración, debemos permanecer en el ir, en el yendo, en el predicar, en el hacer discípulos, en el bautismo, en la comunión, en el partimiento del pan. Solo así vamos a lograr recuperar este evangelio de poder y de gloria. Aquí hay miles de historias, cientos de historias. Aquí hay cientos de ejemplos de hombres, de mujeres, de niños, de ancianos, que nos dicen que Dios
puede manifestar su gloria. Dios puede sanarlo. Amén. Dios puede rescatarlo. Amén. Dios puede hacer grandes cosas. Para Dios, la edad natural no es tan importante. Para Dios, lo importante es la disposición. ¿Está dispuesto usted a perseverar, a perder su vida? Perder su vida perseverando en lo que nos dice la palabra. ¿Está dispuesto? Si está dispuesto, pues Dios lo va a usar. Amén. Si no está dispuesto, tendrá que darle cuentas al Señor en su momento. Cuando Adán pecó, se pudo esconder de Dios. Nosotros acá, cuando no queremos hacer algo para Dios, recuerden que hay dos tipos de pecados: el de acción, que es una falta que nosotros cometemos contra Dios, algún pecado, mentira, etc. Pero también está el pecado de omisión, cuando Dios nos envía a hacer algo y nosotros no lo hacemos. Cuando Dios nos llama en la madrugada y no nos levantamos. Cuando Dios nos pide que le hablemos a alguien y no le hablamos. Eso es un pecado de omisión, y de todo eso le daremos cuentas a Dios. Aquí nosotros nos escondemos igual que Adán, no detrás de un árbol, detrás de una pantalla. Nos escondemos detrás de un televisor, detrás de una pareja, de una relación, de un trabajo. Pero en ese día no nos vamos a poder esconder más. Nunca va a ser tarde hasta el día de nuestra muerte. Usted no sabe si Dios le está dando la última oportunidad a alguien a través de usted. Así es. Usted no lo sabe, y si esa persona no se sacó, pues no va a ser su culpa, porque la vida eterna es responsabilidad de cada uno. Pero ¿con qué cara vamos a decirle al Señor, Señor, no hay palabras para justificar algo así? Así No hay es. palabras. Y para concluir, solamente me faltan 15 puntos más, ya voy a ir terminando. Loco, esa cara no traía los 15 puntos, pero ahora sí los voy a inventar para ponerlos en disciplina. Por favor, voy a pedirle que cierre sus ojos y escuchen esto que escribí, porque nosotros todos somos parte de esta iglesia. ¿Dónde está esa iglesia donde se convertían miles de personas, donde se sanaban enfermos, donde se liberaban las personas? ¿Dónde están esos creyentes que perseveraban en vigilias, en oración, en ayunos? ¿Dónde está ese poder y esa gloria? Romanos 1:16 dice que no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio, la buena noticia, es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Dónde quedó este Hechos 2:42, que es la base de toda iglesia? La iglesia como institución, la iglesia nosotros como cuerpo y de todo miembro individual. La iglesia debe perseverar en estos mandamientos. ¿Por qué Dios no añade hoy a la iglesia a los que han de ser salvos todos los días, como lo hacía en Hechos 2? ¿Dónde están las conversiones de 3,000 personas por predicación? Mi hermano, Dios sigue siendo el mismo y teniendo el mismo poder. Fuimos nosotros los que, perdiendo el primer amor, perdimos ese gran evangelio de gloria y de poder. Padre, está fuera la palabra que tú has visto bien para tu pueblo. Tú nos estás llamando a la alerta, Señor, por medio de fundamentos que han puesto aquí apóstoles tuyos, Señor, y profetas, que viene un gran avivamiento, una gloria, Señor, postrera mayor a la primera. Nos has hablado a través de nuestro pastor, Señor,
alinearnos al movimiento de tu Espíritu. Y hoy trae, Señor, una palabra que confronta nuestra zona de confort. Hemos caído en un cristianismo ligero y nos arrepentimos, Señor. Nos arrepentimos porque realmente este no es el evangelio de poder. Esta noticia que estamos dando no está siendo ni buena ni poderosa. Señor, nos arrepentimos porque en tu cuerpo, en tu iglesia, Señor, se ha aumentado la desunión, la división, se ha aumentado la apostasía, Señor, y nosotros queremos ser esa iglesia guardada, irreprensible para ti, con aceite, Señor, con aceite del Espíritu Santo, para que el día de tu venida y tu regreso, Señor, tú nos encuentres, Señor, limpios, sin manchas y sin ninguna arruga, Señor, irreprensibles ante ti, y escuchar esas hermosas palabras a las que aspiramos todos nosotros, Señor. Buen siervo y fiel, entra al gozo